Energy Talks, encendiendo el conocimiento. Bienvenidos al webinar de tratamientos químicos en la generación de vapor, organizado por Empresas Gasco y Nova Química Colombia SAS. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nosotros. Síguenos en LinkedIn como Empresas Gasco, Unigas, Vidagas. Y en YouTube, los canales de Unigas y Vidagas. Te invitamos a escuchar nuestro podcast What, podcast que habla sobre energía de la región y los grandes retos que tenemos para hacer una transición hacia un modelo energético sostenible. Podrás encontrarlo en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Síguenos en LinkedIn como Nova Química Colombia SAS y en Instagram como novaquímica.colombia. Bienvenidos. Muy buenos días para todos, bienvenidos a este nuevo Energy Talks, a este nuevo webinar organizado por Empresas Gasco y Nova Química Colombia SAS. El día de hoy hablaremos sobre tratamientos químicos en la generación de vapor con énfasis en ahorros energéticos y nuestro expositor será Néstor Felipe López, es el director técnico de Nova Química Colombia. Néstor es licenciado en Biología y en Química, lleva 17 años vinculado a la empresa Nova Química, tiene 30 años de experiencia en todo el mundo del agua y de calderas y ha sido un expositor y conferencista también en este campo. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Juliana Duque, yo soy analista de mercadeo digital en Empresas Gasco. Y sin más preámbulos, le doy el paso a Néstor para iniciar con este webinar. Juliana, muchas gracias. Buen día para todos. Yo me encuentro en este momento en la compañía y donde estoy solo, entonces por lo tanto me voy a quitar el tapabocas para que me puedan escuchar sin ningún problema y les doy la bienvenida pues, al webinar Tratamientos Químicos en Generación de Vapor con mucho énfasis en ahorros energéticos y más en el día de hoy o en esta época que andamos con un poco de crisis. No siendo más, entonces iniciamos nuestra presentación. Cuando hablamos de generación de vapor, siempre tenemos que tener presente que el conjunto de la generación de vapor es global, es circular, es integral. No podemos enfocarnos en aspectos separados. ¿Cuáles aspectos? El tratamiento químico preventivo, la combustión, en la cual debemos de tener una buena combustión en términos de máxima generación de calor, mínimos contaminantes al medio ambiente, un buen mantenimiento en términos de todos los componentes que tiene la caldera, mantenimiento por el lado de agua, el mantenimiento mecánico, desollinado, todos estos ítems que hacen parte del mantenimiento mecánico y una parte pues, que es fundamental, lo que son los operadores de calderas, en la cuales debemos contar siempre con la experticia, con la experiencia, debemos constantemente capacitarlos para que puedan hacer un trabajo excelentemente bien en términos de operación del equipo. Como pueden ver, nosotros tenemos que siempre contar con las 4 componentes de una forma integral, no nos podemos ver separados, mucho menos trabajar individualmente. Hoy en día es fundamental el términos de seguridad, debemos evitar pues, 0 accidentes. Cada rato, muchas veces escuchamos los accidentes fatales, que falleció un operador, falleció otra persona. Esto no puede ocurrir en nuestro sistema de generación de vapor. Siempre hay que minimizar, llevar a 0 los accidentes como tal. Y la parte ambiental, pues que es una responsabilidad de las empresas, una responsabilidad social hacia el medio ambiente, hacia nuestra sociedad, en términos de siempre tratar de generar un aire limpio, no contaminante, y en el caso de la caldera, enfocado en términos de combustión, y en el caso de las purgas, unas purgas que siempre tengan un manejo ambiental en términos de temperatura y en términos de pH como tal. Todo esto enfocado a una parte de los ahorros. Todo lo que hagamos en las calderas siempre debe conllevar a un ahorro en términos de mejoras
en términos de ahorros en combustible, ahorros en agua, ahorros en términos de tratamiento químico preventivo. Entonces, siempre debemos de verlo de una forma integral como tal. Todos sabemos que es una caldera, pero no sobra volverlo a recordar. Es una caldera que está a recipiente cerrado a presión, que lo cual nos va a permitir convertir el agua en vapor. Ese vapor será utilizado en algún proceso a través de una tubería va a llegar a un serpentino, un vapor directo, donde vamos a aprovechar todo ese poder calorífico producto de la combustión como tal. En términos de diseño de calderas, todos lo conocemos, todos lo sabemos. Tenemos pues calderas acuatubulares, tenemos calderas pirotubulares y hoy en día pues calderas mixtas. Los tratamientos químicos, en términos de diseño de calderas, nosotros no hay ninguna limitante. ¿En dónde están las limitantes? En el diseño del tratamiento químico, en términos de presión de la caldera y en términos de los parámetros que debemos de cumplir en función de esa presión. Recuerde que nosotros en calderas tenemos calderas de baja, media y alta presión y cada uno de estos aspectos de la presión tiene unos parámetros que debemos de cumplir. En términos también de calidad de vapor, también debemos de cumplir. Recuerde que hay vapor saturado, vapor sobresaturado, vapor recalentado, en la cual también nos permite tener unos parámetros de cumplimiento que no vamos a generar problemas en las líneas de vapor, en los equipos, en los intercambiadores, en las líneas de retorno de condensado como válvulas, accesorios, cheques, toda esta parte que viene en los anillos hidráulicos como tal. Cuando se trata de calderas de cogeneración de energía, pues ahí el vapor tiene que ser de altísima calidad, lo mismo que el agua. Entonces ahí hay mayores controles, mediciones en línea, como el oxígeno disuelto, como la conductividad catiónica, como la sílice, como el sodio como tal. Entonces, dependiendo de esa presión de operación, va a ser la calidad y los parámetros que debemos de cumplir en términos de tratamiento químico preventivo para alargar la vida útil de la caldera en términos. Casi que la mayoría de todos ustedes y nosotros siempre nos presentan esta diapositiva. Creo que nunca pasará de moda porque el agua siempre será también un movimiento de evaporación, condensación, agua subterránea, agua superficial. Pero esto lo tenemos que enfocar en el punto de vista de la calidad del agua. Dependiendo de su origen, de dónde venga, donde la tomemos, será la calidad del agua. Entonces, siendo así, en todos los casos, en la mayoría de los casos, siempre vamos a encontrar una serie de ventajas y una serie de desventajas en términos de utilización del agua en el tratamiento químico preventivo. Ventajas: es una agua que tiene alta capacidad de absorción de calor, producto de la combustión independiente del combustible, tiene una máxima capacidad de entrega a un proceso, llámese como se llame, ya sea indirecto o sea directo, fácil de controlar en términos de que el agua, independiente de su estado, ya sea vapor, sea líquido, sea sólido, siempre será agua. Quizás el único líquido o el único producto que puede mantener sus propiedades físico-químicas independiente de su estado. Fácil de distribuir en términos de que se puede traer, se puede llevar, se puede decir que económica en términos de costo por metro cúbico. Así dependamos de los acueductos municipales de las distintas ciudades o poblaciones. Inerte, no tenemos muchos problemas, hablamos de la viscosidad disponible, pues no es venenosa, estable, como decíamos ahorita. Pero igualmente, cuando se trata de generación de vapor, vamos a encontrar unas desventajas. Independiente del agua, de su origen, siempre vamos a tener estas dificultades. La presencia de sólidos, de ácidos grasos, grasas, sulfatos, cloruros, dureza, calcio, magnesio, sílice, hierro y otros, nos va a generar en términos de comportamiento dentro de la caldera. En el momento de que el agua entre y se convierta en fase de vapor, vamos a tener una serie de problemas que lo podemos controlar desde el movimiento mecánico o desde la parte química como tal. Pero así el agua sea de acueducto, que es agua potable, igualmente vamos a tener dificultades en términos de problemas de tratamiento hacia la caldera como tal. Entonces, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Cuando uno está diseñando un tratamiento químico, pues uno tiene que buscar pues, que sea económico en términos de generación por libra o por metro cúbico o por tonelada de vapor, que sea fácil de monitorear cada una de las variables
el agua de alimentación, del tanque de alimentación o agua de reposición, un monitoreo hacia los condensados, un monitoreo hacia la purga o el agua de la caldera como tal. Siempre debe minimizarse las paradas de calderas, ya sea por incrustaciones, ya sea por corrosión, ya sea por efectos colaterales como la combustión o problemas que nunca van a generar una implosión o se aflojó un tubo o se aflojó el espejo como tal, y que permita pues a siempre alargar la vida útil de la caldera. Siempre hemos escuchado decir que la vida útil de una caldera por lo mínimo o por lo menos debe durar un tiempo de mínimo 15 años, pero creo que muchos de ustedes conocemos calderas todavía en el mercado trabajando, calderas de 60, 70 años trabajando en muy buenas condiciones. O sea que tenemos que siempre propender que la vida útil de la caldera cada día sea mucho más larga. Los costos de las calderas hoy en día son altos, entonces no es fácil pues estar cambiando de caldera constantemente. Cuando uno está en el tratamiento químico preventivo, siempre debemos de buscar una premisa que es fundamental, es que entre mejor calidad de agua le llevemos a la caldera, el tratamiento químico, el manejo del vapor será mucho más fácil. ¿Y qué es hacerle al agua lo que nosotros decimos tratamientos externos o procesos unitarios? Es lo que vamos a mencionar. En caso de que usted tenga un pozo, usted puede producir su propia agua a través de la clarificación, plantas de tratamiento de agua, independiente del diseño de la planta como tal. Pero desde allí podemos nosotros empezar a mejorar la calidad del agua en todos los términos, en términos de turbidez, de color, de hierro, de dureza, de todas esas variables que tiene el agua como tal. Eso es uno de los procesos que se puede tener en cuenta. Y si en caso de que usted tiene la planta, desde allá tenemos que empezar a vigilar la calidad del agua que va hacia la caldera. Otro de los procesos que puede ser la filtración, ya sea porque usted lo tenga por arena, lo tenga por carbón activado, lo tenga por antracita o por cualquier medio filtrante. Igualmente, eso significa mejorar la calidad del agua en términos de sólidos suspendidos de sólidos suspendidos. Lo mismo, tenemos casi que a la mano, ya sea la ósmosis o la suavización o la desalcalinización, que nos va a permitir mejorar fuertemente la calidad del agua en términos de iones. Si yo recurro a la suavización, me va a permitir remover el calcio y el magnesio básicamente. Eso casi es un 60% de los problemas que se presentan en el tratamiento químico, que son las incrustaciones y los depósitos. Pero si yo quiero mejorar la calidad del agua, en caso de las termogeneradoras, por ejemplo, que debemos de llevar un agua de altísima calidad, debemos o podemos recurrir al término de las ósmosis de inversa, la ultrafiltración, la nanofiltración, que nos va a permitir tener aguas prácticamente con cero de iones, ya sea cationes o aniones, y nos va a dar una gran ventaja en el tratamiento y manejo de los tratamientos químicos en las calderas como tal. Siempre hay que tener la premisa, entre mejor calidad de agua le llevemos a la caldera, nuestra caldera nos lo va a agradecer. ¿En dónde lo va a agradecer? Que vamos a consumir menos productos químicos, ya hay un ahorro. Vamos a generar menos pérdidas de agua, eso ya es un ahorro. Vamos a aprovechar al máximo nuestra combustión, vamos a mejorar un vapor de altísima calidad que lo vamos a aprovechar en nuestros procesos productivos como tal. Entonces, primera premisa, en tratamientos químicos preventivos, entre mejor calidad de agua tengamos, será mucho mejor el tratamiento químico y mucho más fácil en términos sencillos. Cuando hablamos de tratamientos químicos preventivos, siempre hablaremos de tres problemas. Lo que es corrosión por oxígeno disuelto. Y este va a ocurrir al interior de la caldera. Incrustaciones y depósitos por la presencia de las distintas sales, llámese calcio, magnesio, sílice, sulfatos. Y corrosión por la presencia de CO2 en las tuberías de retornos de condensado. Entonces, digamos que básicamente esos son los tres problemas que nosotros debemos de manejar, controlar y minimizar. Estos tres problemas podemos tener un factor mecánico y un factor químico que nos permite controlar y minimizar estos problemas. Entonces vamos a empezar con los fenómenos corrosivos por oxígeno disuelto. Siempre cuando hablemos de corrosión, siempre hablaremos de un deterioro o un desgaste de los metales. La caldera en su estructura totalmente es metálica, acero al carbón. Entonces será susceptible siempre los tubos, los espejos,
el cuerpo de la caldera siempre será susceptible a los fenómenos corrosivos por la presencia de oxígeno disuelto. Nosotros venimos con un agua de clarificación, de una planta de tratamiento, de agua de un pozo, o el agua del acueducto, siempre va a tener presencia de oxígeno disuelto y CO2 y algunos otros gases disueltos, pero básicamente el oxígeno. Esto va a generar corrosión. Todo metal en presencia de oxígeno disuelto siempre va a los fenómenos corrosivos como tal. ¿Qué tipos de corrosión podemos ver dentro de la caldera? Tenemos corrosión generalizada, ¿sí? Tenemos corrosión tipo pitting y tenemos corrosión por tipo de ampollas. Estos tres fenómenos en cualquier momento, en tratamientos químicos, en una parada de la caldera, los podemos encontrar y los podemos ver. Siempre será minimizar estos fenómenos corrosivos como tal. Este tipo de corrosión tipo ampolla normalmente se presenta mucho en las calderas que tienen paradas largas o tienen intermitencias en la operación, o lo que nosotros llamamos calderas en stand-by. Este fenómeno de ampollas es mucho más fácil verlo ahí, pero ya en calderas de operación sí es muy fácil ver, es muy recurrente ver el pitting o ver corrosión generalizada como tal. Recuerden que siempre debajo de un depósito siempre va a haber celdas de corrosión como tal, ¿sí? Nosotros, ¿cómo podemos resolver este tipo de fenómenos corrosivos? Ya sea el de pitting, corrosión generalizada o el de ampollas, lo podemos resolver y teniendo presente que también hay otros fenómenos corrosivos como son los por la presencia de la exceso de presencia de hidróxido de sodio, o sea, la soda, los sólidos de suspensión y efectos térmicos. Los efectos térmicos básicamente los vemos en términos de temperaturas cuando tenemos el tanque de alimentación que fluctúa mucho esta temperatura de calentamiento, entonces eso se va a ver reflejado prácticamente en la estructura metálica de la caldera como tal. Factor corrosivo, de pronto aquí en la presentación y en la foto se ve como crítico, pero es posible ver este tipo de rupturas en la tubería. Básicamente es ruptura de tubería. ¿Esto qué implica? Una parada imprevista de la caldera. Caldera con tubo roto, no es posible operarla. Se tienen pérdidas de agua. Toca parar la caldera. Toca buscar la razón de que por qué se rompió el tubo, ¿sí? Si se rompió por el lado de aguas o se rompió por el lado de combustión. Recuerde que también por el lado de combustión vamos a tener fenómenos corrosivos por la presencia del azufre. Entonces hay que buscar cuál fue el origen de la ruptura del tubo, por el lado de humos o por el lado de agua. Recuerden también que cuando se nos rompe un tubo, pues tenemos dos opciones. Una opción es cambiar el tubo o la otra opción es taponar el tubo o condenar el tubo, como decimos en el argot del mantenimiento de las calderas. Y aquí debemos de recordar pues que la máxima taponamiento o condena de tubos es el 10%. Ya a partir de ahí la capacidad de producción de vapor se cae ostensiblemente, que hace necesario reparar, hacer el cambio de la tubería como tal. Cuando yo busco la solución de los fenómenos corrosivos, yo tengo dos alternativas. Tengo una alternativa mecánica y tengo una alternativa química. La alternativa mecánica, lo que hacemos es aprovecharnos de un principio de solubilidad de los gases disueltos, en la cual dice que a mayor temperatura, menor presencia de oxígeno disuelto. A menor temperatura, mayor concentración de oxígeno disuelto. Entonces nosotros aquí mecánicamente vamos a recurrir a lo que nosotros llamamos desgasificación o lo que lo conocemos como desaireadores, y lo que hacemos es aprovechar una corriente de agua que entra a la caldera como MECAT o reposición y la corriente de vapor, y hacemos un calentamiento casi instantáneo para permitir la desgasificación, o sea, la salida de los gases disueltos en términos de oxígeno y de CO2, y nos permite bajar la temperatura. Cuando utilizamos un desairador, ya sea por tipo de rocío o por un tipo de bandejas, normalmente lo utilizan aquellas calderas que en su capacidad está por encima de 20 toneladas hora o aproximadamente mayor a 40.000 o 45.000 libras de vapor hora. Allí se justifica tener una caldera. En términos de caballaje, estamos hablando de calderas de 1.000, 1.100, 1.200 caballos. Se justifica tener un desaireador en términos de ahorro de secuestrantes de oxígeno y en términos de calentamiento del agua.
Para una muy buena operación de los desgasificadores o los desaireadores, se deben de tener en consideración dos parámetros. Primero, un parámetro de presión. Siempre se sugiere que tengamos presiones de 5 a 10 o 15 psi y una temperatura entre 105 y 115 grados centígrados. Eso nos permite hacer una desgasificación casi del 99% del oxígeno disuelto. Entonces nos queda unas trazas muy bajas en términos de oxígeno disuelto, que ahí sí ya toca manejarlos químicamente, pero mecánicamente lo podemos hacer. Pero alguien dirá, pero no, es que yo no tengo una caldera de 1200 caballos, apenas tengo una caldera de 100 caballos, de 50, de 200, 300 caballos. Podemos tener alternativas para aprovechar ese mismo principio de solubilidad de los gases. A mayor temperatura, menos oxígeno. Y nosotros podemos recurrir a distintas formas. Una de ellas es vapor directo. Es traer una línea de vapor, que puede ser de una línea de 3/4 o de media pulgada, desde el distribuidor de vapor, llevarlo al tanque de alimentación a través de una flauta, un termóstato y controlar la temperatura. Entre más caliente entre el agua a la caldera, el beneficio en términos de ahorro de combustible será altísimo. Y en términos de químicos, de secuestrante, también será significativo. La literatura y la experiencia dice que por cada 10 grados que nosotros subamos la temperatura, podemos tener ahorros del 2 hasta el 25% de ahorro de combustible, independiente del combustible como tal. Recordemos que el mayor ítem en la producción de una libra de vapor se lo lleva el combustible. La mayoría de los casos está rondando entre el 70, 75, 80% es del costo. O sea que cualquier ahorro en términos de combustible va a ser significativo en el tiempo. Otra forma es un vapor indirecto a través de un serpentín. Igualmente, se trae una línea de vapor desde el distribuidor, lo metemos a través del serpentín y hacemos el calentamiento. Inclusive, ese mismo condensado podría entrar nuevamente como retorno de condensado. También podemos trabajar con las purgas continuas. Siempre sugerimos que una de las mejores formas de manejar las purgas de la caldera es con purga continua. La purga continua tiene alto poder calorífico. A través de un serpentín lo llevaríamos al tanque de alimentación y nosotros bajaríamos, para darle manejo ambiental a la purga, bajaríamos la temperatura y aprovechamos ese calor subiendo la temperatura del tanque de alimentación. Hay algunas calderas de tamaño significativo, algunas calderas de cogeneración que montan economizadores. Eso es un serpentín que está a la salida de los gases de chimenea y lo que hacemos es pasar el agua fría por ese serpentín, aprovechar los gases calientes, subimos la temperatura del agua antes de que llegue al tanque de alimentación y podíamos bajarle también una temperatura a los gases de chimenea, entonces aprovecharía. Y otra, quizás que muchas veces nosotros no retornamos la cantidad suficiente de condensados y aquí tenemos que retornar los condensados. Los condensados nos permiten calentar el tanque de alimentación, pero adicional de que nos permite calentar el agua de la caldera, vamos a tener otras 3 ventajas más. Uno, el condensado se considera químicamente puro. Quiere decir que ese condensado mezclado con el agua de reposición nos va a mejorar las condiciones. Si me mejoran las condiciones químicas del agua, por ende yo voy a tener ahorros químicos. Seguimos teniendo ahorros desde la parte química. Y a su vez, si yo tengo una muy buena calidad de agua, me va a permitir subir los ciclos de concentración. A su vez, voy a disminuir las purgas. Si disminuyo las purgas, igualmente voy a tener menos reposición de agua, voy a tener que calentar menos agua. Entonces, ahorro agua por un lado de reposición y por el otro lado sigo ahorrando combustible en términos de calentamiento. Entonces, calderas de baja presión, calderas de bajos tamaños, de 50, de 100, 200, podemos calentar el agua. Tenemos varias alternativas. Ya aquí, en este calentamiento de agua, sí debemos de tener algo muy presente. Es la bomba de agua. Las bombas centrífugas, por lo general, trabajan a unas temperaturas por medio de 60, 65. A partir de 70 grados podemos correr riesgo de cavitación.
Por eso aquí, si yo quiero subirme la temperatura máxima que me lo pueda permitir, la altura barométrica, debo recurrir a las bombas multietapas. Estas bombas multietapas permiten trabajar inclusive hasta 115 grados centígrados. Entonces ese aspecto, desde la parte mecánica, hay que tenerlo muy presente, la bomba que vayamos a utilizar. Pero segunda premisa, entre más caliente entre el agua a la caldera, mucho mejor será para la caldera. Ahorros de combustible. Si yo tengo ahorros de combustible, también voy a mejorar la parte ambiental, voy a emitir menos gases a la atmósfera, voy a ahorrar en químicos, voy a ahorrar en agua en términos de purgas como tal. Cuando esta parte mecánica nosotros la tenemos como plan mejora o la tiene incorporada como actividad diaria de tener calentamiento de agua, por más eficiente que sea la desgasificación o el calentamiento de agua, siempre nos va a tocar recurrir a la parte química. Y una de las formas de controlar la corrosión por oxígeno disuelto es utilizando productos químicos llamados, en términos generales, secuestrantes de oxígeno. La mayoría de los casos es sulfito de sodio catalizado. ¿Y por qué debe ser catalizado? Porque entre el recorrido del tanque de alimentación y la caldera normalmente son recorridos muy cortos, distancias muy cortas. Entonces esa reacción entre el secuestrante y el agua tiene que ser instantánea. Porque si usted no lo secuestra antes de entrar a la caldera, ya no lo secuestró. Entonces se nos va para la caldera, producimos vapor y ese oxígeno disuelto acompaña al vapor a generar otras dificultades que ahorita las vamos a mencionar. Tenemos sulfito de sodio, tenemos bisulfito de sodio, hidracina, carbohidracida, dija. Hidracina, esta carbohidracida y la dija normalmente se utilizan en calderas de cogeneración de energía. Se utilizan estos tres elementos secuestrantes ya que ellos aportan muy pocos sólidos en la cual no nos podemos permitir fugas de sólidos suspendidos en el vapor porque se van a depositar en los álabes de las turbinas y vamos a generar problemas de depositación y vamos a tener problemas muy graves en términos de comportamiento de la turbina como tal. Entonces, tenemos la parte mecánica que es calentamiento o tenemos retornos de condensados o calentamiento directo, más la parte química, nosotros deberíamos secuestrar 100% el oxígeno disuelto antes de que entre a la caldera y no nos cause problemas de corrosión y a su vez rupturas en la tubería como tal. Como nosotros aplicamos un producto, aquí viene otra premisa, es muy importante el monitoreo de los productos químicos. Llámese como se llame, marca la que sea. Siempre hay que tener un buen monitoreo de las variables de control. Aquí en la presentación tenemos pues, en relación a la presión, tenemos un residual de sulfito que debemos de tener muy presente. Y en caso de que utilicemos desgasificadores o desaireadores, igualmente tenemos un rango a tener muy presente. Estos residuales, lo ideal es que se conserven en casi un 100% como cumplimiento de parámetros como tal. Entonces, en términos de corrosión por oxígeno disuelto, ya sabemos, tenemos una composición mecánica, tenemos una composición química que nos va a permitir minimizar todos los fenómenos corrosivos por pitting generalizada o ampollas o choques térmicos por el efecto de la temperatura en el tanque de alimentación. El otro problema que mencionamos nosotros, y este problema sí se da en la parte externa de la caldera, y es la corrosión por CO2 en la presencia en las líneas de retorno de condensado. Cuando yo estoy produciendo mi vapor dentro de mi caldera, siempre tendremos presencia de alcalinidades, alcalinidad fenol, alcalinidad total, hidróxidos de sodio. Igualmente nosotros es fundamental, es necesario aplicar soda cáustica, porque la soda cáustica nos va a permitir mantener el pH entre 10,5 y 11,5, en la cual el comportamiento de los metales es la mínima tasa de corrosión. ¿Sí? Siempre ha habido muchas divergencias en el término de uso uso de la soda. El uso de la soda igualmente hay que poner mucho cuidado, no podemos exagerar. En el momento que se nos vaya la mano en la aplicación de la soda, nosotros vamos a tener altas concentraciones de alcalinidad. Y si yo tengo altas concentraciones de alcalinidad, voy a generar
mucho CO2. Como el CO2 es un gas disuelto, él entra a la caldera y se va acompañando el vapor. Cuando el vapor se lo lleva a través de las tuberías a un proceso, a un intercambiador, a un vapor para procesos de la industria, y en el momento que entregue ese calor, inmediatamente ese vapor se va a convertir en condensado, que es ese agua con alto poder calorífico todavía, que está caliente. Pero yo ese agua mezclado con CO2 voy a formar ácido sulfúrico, perdón, ácido carbónico. Como ácido carbónico, es un ácido carbónico que lo consideramos débil, pero como débil también va a empezar a bajar el pH. Cuando yo tengo pHs en el condensado inferiores a 8, empezamos a generar corrosión por acidez. ¿Y corrosión en dónde? En toda la metalografía del sistema hidráulico de retornos de condensados. En el aluminio, en el acero, en el cobre, en el bronce, ya en todos los metales vamos a empezar a tener fenómenos corrosivos como tal. ¿Sí? Muchas veces, lo que decíamos al principio, cuando yo tengo una mala secuestración del oxígeno, ese oxígeno se me va en el vapor y también este me va a ayudar a aportar que tenga otra oxidación por oxígeno presente. Entonces, podemos tener dos fenómenos, por CO2 básicamente y también por presencia de oxígeno como tal. Vamos a permitir o a formar corrosión por CO2. ¿Cómo lo podemos resolver? Muy sencillo, fácil. Vamos a recurrir a lo que nosotros llamamos aminas neutralizantes, que nos va a permitir ser un amortiguador de ese pH. Es decir, nos va a subir el pH que siempre esté por encima de 8, de 8,2 hasta con 9. En esos rangos de pH, ya esa presencia de ese ácido carbónico ha sido neutralizada, retorna a nuestra caldera, perdón, al tanque de alimentación, luego a su caldera, y nosotros no vamos a tener fenómenos corrosivos. No vamos a aportar hierro, que va a entrar luego a la caldera, vamos a tener un condensado de altísima calidad, de muy bajo contenido de sólidos, que nos va a permitir mejorar la calidad del agua del tanque de alimentación como tal. Variedad de aminas neutralizantes, tenemos la morfolina, la ciclohexalamina, las mezclas de estas. ¿Cuál escogemos? Depende de la distancia del recorrido del vapor. Siempre serán tuberías, incluyendo accesorios, tenemos que considerar la distancia. Distancias cortas, medias y muy largas. Entonces ya la empresa asesora buscará la mejor relación de una mina o las mezclas de ellas que nos permita controlar desde un principio la condensación hasta el final de los retornos de condensado hacia el tanque de alimentación. Tenemos corrosión por oxígeno disuelto, tenemos corrosión en las líneas de retornos de condensado y pasamos pues, a ver uno de los problemas más críticos que se llaman las incrustaciones y los depósitos por la presencia de los carbonatos de calcio, por carbonatos de magnesio, por sulfatos, por cloruros, por sílice, por hierro como tal. Las incrustaciones o los depósitos serán aislantes térmicos. ¿Qué significa? Que será una barrera de transferencia de calor. Es decir, usted produce una muy buena combustión, pero si tenemos una barrera, ese calentamiento, esa transferencia de ese calor a la tubería y a su vez al agua va a ser muy lenta. Cuando yo tengo incrustaciones, indudablemente puede tener incrementos de combustible, dependiendo del tamaño de la incrustación. Va a tener deficiencias en calidad del vapor. ¿Por qué? Porque podemos tener caídas de presión, ¿sí? Entonces vamos a tener una mala calidad del vapor como tal. Los fenómenos de incrustación los podemos tener en todos los términos de calderas. ¿Y por qué decimos depósitos? Porque usted tiene un buen tratamiento químico. Usted acondiciona bien el agua formando lodos. Estos lodos, en el caso cuando uso programas tipo fosfato, formo un lodo llamado hidroxiapatita, acondicionada, no adherente. Pero si usted no tiene un buen programa de purgas, esos lodos que usted acondicionó, usted no los saca
en su momento adecuadamente, se van a comportar como una incrustación. Entonces, por un lado incrustación y por un lado depósitos, esos lodos. Entonces tendría casi que doble problema. Pero aquí también hay que tener muy presente lo que decía en un principio, el términos de combustión. En términos de combustión, debemos de tener combustiones de alta eficiencia. Debemos de tener muy presente que el hollín también se comporta como una incrustación. Entonces debemos deshollinar en el tiempo que debe ser, dependiendo del combustible, dependiendo de las temperaturas de salida de chimenea, dependiendo de la calidad, que si es el carbón, si es ACPM, en el caso del gas, que permite extender las deshollinadas o las limpiezas de pirotubos. Esa parte, si no lo tenemos controlado, no tenemos una buena combustión o un buen mantenimiento, va a favorecer también los depósitos o las incrustaciones dentro de la caldera. Entonces, como decíamos nosotros, ese proceso es una forma conjunta, global, circular, todos trabajando al unísono en pro de una buena operación de la caldera como tal. Siempre decimos que las incrustaciones, decimos que, por ejemplo, un 32avo de espesor de pulgada, que el milímetro es más o menos 0.7, 0.75, le puede incrementar a usted el combustible de un 5 hasta un 30%. Entonces debemos de evitar las incrustaciones dentro de la caldera, ¿sí? Años atrás siempre nos han dicho, nos han comentado que incrustaciones por debajo de 0.5 milímetros hasta cierto punto es aceptable, hasta cierto punto. Lo ideal es que usted no tenga la tubería totalmente limpia. Aquí también tenemos, como en el caso de la corrosión, tenemos también algo mecánico para mejorar la calidad del agua. Es lo que hablábamos nosotros ahorita de los procesos unitarios. Cuando yo voy a buscar la causa de las incrustaciones de las calderas, tengo que buscar distintas razones por qué me está pasando eso, ¿cierto? Como las que mencionamos acá, una inadecuado tratamiento químico, una inadecuada selección de productos químicos, tengo problemas de altas concentraciones, tengo problemas de presencia de muchos iones, tengo procesos contaminados, tengo mala combustión. Yo tengo que buscar el origen de la razón de por qué se me están dando esos depósitos de incrustación, si yo tengo buen mantenimiento, si yo tengo buen tratamiento químico, tengo la mejor empresa, tengo el mejor combustible, pero uno destapa la caldera y encontramos incrustaciones. Hay muchas veces que el ritmo de operación o la demanda de vapor con que usted trabaja la caldera también provoca las incrustaciones. Me explico. Lo ideal es siempre trabajar la caldera con su máxima capacidad. Yo digo una caldera de 100 caballos, trabaja 120 PSI y hay gente o empresas que en aras de ahorrar combustible bajan la presión, entonces trabajan a 80 PSI. ¿Les produce vapor? Sí. ¿Pero a qué costa de qué? Recuerden, la caldera dentro tenemos que tener un movimiento constante de flujo de agua. Si esa agua por la demanda y por la carga no se está moviendo a una buena velocidad, los tubos no están siendo refrigerados adecuadamente. Porque estoy metiendo una muy buena combustión. No estoy aprovechando todo ese calor y entonces el tubo se está calentando más de lo adecuado porque tiene un poco movimiento de agua, una mala refrigeración. Esos tubos ya calientes van cogiendo todos esos sólidos y los va pegando a la tubería. Entonces hay una depositación por sobrecalentamiento de los tubos como tal. Entonces, en términos operativos de generación de vapor, lo ideal siempre es trabajar a las máximas presiones que sean permisibles, permitidas como tal. Siempre será mejor trabajar a 100 PSI, a 120, a 130, dependiendo de su caldera y dependiendo de su proceso como tal. Trabajar a presiones inferiores de 80 PSI, 90 PSI, no es muy aconsejable. Como decíamos al principio, de uno de los premisas, entre mejor calidad de agua tenga, va a ser mucho mejor. Entonces yo desde la parte, digamos que mecánica o de los procesos unitarios, siempre tengo que pensar si tengo una clarificación, si puedo tener una filtración,
si puedo tener una suavización o puedo tener un equipo de ósmosis como tal. Siempre habrá que hacer un estudio económico si vale la pena invertir en estos equipos, en un filtro, en un suavizador, una ósmosis. Vale la pena invertir para mejorar las calidades de agua. ¿En dónde voy a ganar? Pues voy a ganar en términos de combustible, en términos de químicos, en términos de purgas, en términos de ciclos de concentración como tal. ¿Sí? Siempre hay que buscar la opción de poder mejorar ese tipo de variables como tal en términos de costos. Pero también como en la solución de los fenómenos corrosivos, no es 100% efectivo. Hay que recurrir a la parte química. Ya de la parte química nosotros vamos a recurrir a los programas químicos y de aquí dependerá de la misma calidad de agua como tal. Como en botica hay distintos programas químicos, todo depende de la calidad del agua. Hay unos programas que por la mayoría de las veces se llaman programas a base de fosfatos, ya sea fosfatos, tripolifosfatos, toda esa gama de fosfatos. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que permite manejar variabilidad o altibajos de la dureza. Un agua de acueducto en el caso de Medellín es de un promedio de 25, 20 a 40. Si nosotros nos vamos para otra ciudad, son valores mucho más altos. Cuando las durezas son superiores a 60 ppm, lo ideal es pensar en un sistema de suavización. Va a ser de muchos beneficios. Pero ¿cuál es la desventaja de este programa de fosfatos? Nosotros en el argot popular y en el argot de nosotros le decimos que es un programa sucio. ¿Por qué? Porque genera muchos lodos. ¿Genera mucho qué? Genera mucha hidroxiapatita. Es un lodo no adherente y acondicionado. Si yo no lo saco, se me va a comportar como una incrustación. Por lo tanto, tengo que mantener un programa de purgas, ya sea de fondo o ya sea superficial, muy eficiente para que esos lodos no se me comporten como una incrustación. ¿Eso qué implica? Que tengo que purgar mucho, tengo que purgar en alta cantidad. Y en una purga, indudablemente, pues estoy botando químicos, calor y energía, lo estamos botando. Entonces, esa es una gran desventaja que tiene, que tenemos que purgar mucho. Si nosotros queremos ahorrar en términos de purgas, en términos de químicos, en términos de combustible, lo ideal siempre es tener un programa a base de polímeros. Llámese polímeros, poliaquilatos, quelatos, ECTA, NTA, cualquier este tipo de programas, en la cual nosotros le decimos que son programas limpios. Son programas que una condición es que debemos de tener siempre cero de dureza. Eso es una condición que no se puede negociar. Debemos de tener cero de dureza. Si yo tengo cero de dureza, siempre será mejor utilizar polímeros, programas limpios, programas que generan muy pocos lodos, programas que me permiten aumentar los ciclos de concentración, generan muy poco régimen de purgas, por lo tanto, volvemos a los ahorros, agua, químicos y combustible como tal. Lo que decíamos en un principio, el programa químico se escoge, uno, en función de la presión de la caldera y en función de la calidad del agua como tal. Como programa químico, también debemos de tener un control, un monitoreo. Aquí hay unas referencias de parámetros de control, con agua suavizada o sin agua suavizada. ¿Sí? Estos parámetros, va que la declaración que nosotros recurrimos a ASME o recurrimos a la Asociación de Fabricantes de los Estados Unidos, que dan unas referencias, unos rangos para poder garantizar una vida útil desde el punto de vista tratamiento químico en términos de la caldera hacia 15 o más años como tal. Fuera de los fenómenos corrosivos por oxígeno disuelto, de las incrustaciones, de la corrosión por CO2 en líneas de retornos de condensado, tenemos otro fenómeno que se llama arrastres. Y estos arrastres van a provocar ensuciamiento de la calidad del vapor. Por ende, el retorno de condensados no va a ser de mejor calidad. Los arrastres los podemos tener por problemas mecánicos o lo podemos tener por problemas químicos. Aquí hay una descripción de cada uno, una mala combustión, altas demandas de vapor en tiempos cortos, caídas de presión, problemas con la bomba, temperaturas, alta concentración de la conductividad, alta concentración de alcalinidad, alta concentración de químicos. Esto puede generar arrastres y ensuciamiento del vapor como tal. Si este vapor es de uso directo, por ejemplo, en el caso de las tintorerías, no es conveniente.
Eso puede causar problemas en el teñido si el vapor es de uso directo. En algunas empresas también, en caso de alimentos, en el caso de donde usen vapor directo, y si usted tiene contaminación del vapor, pues no va a ser bueno en términos de calidad del vapor como tal. Las consecuencias: disminuye la capacidad calorífica en términos del vapor. Si es una caldera de cogeneración de energía, pues vamos a provocar daños en las turbinas, ¿cierto? Por la volatilización de la sílice, y pues vamos a tener un vapor de mala calidad como tal, perdón, un retorno de condensado de mala calidad. Usted puede tener un buen mantenimiento mecánico, puede tener el mejor operador del mundo, un buen tratamiento químico, pero si usted no tiene un buen tratamiento o un buen programa de purgas, se nos cae la estantería. Y para uno diseñar un buen programa de purga, siempre hay que calcular los ciclos de concentración. Llámese el número de veces que se concentra un ion dentro de la caldera. Es fundamental siempre tener presente estos ciclos de concentración por cloruros, que los llamamos reales, los permitidos, que en general, por lo general, es la sílice, y debemos de sopesar esos 3 ciclos de concentración y llevarlos ¿a dónde? Pues a un cálculo de la purga continua. Y aquí el cálculo de la purga continua tiene que ser básico. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ahorros de términos de drenajes de purgas en términos de agua. Si yo bajo mi purga continua, bajo mi purgas de fondo, pues va a ahorrar químicos, va a permitir ciclos de concentración, va a ahorrar combustible como tal. Hay 2 formas de calcular las purgas continuas. Una de ellas por ciclos de concentración. Por eso lo vimos en la parte anterior. En la parte anterior, lo importante que es calcular los ciclos de concentración, porque va a diseñar el programa de purga. Y el otro es purgas continuas, pero en función de balance de masa. Entre una purga continua basado en cálculos de ciclos de concentración y una purga continua o unas purgas de fondo calculados en balance de masa, siempre será mejor en balance de masa. Podemos tener aquí, por balance de masa, podemos obtener hasta un 20-25% de ahorros en términos de purga. Por ejemplo, será mejor tener purgas continuas de superficie, como lo muestra la fotografía. Es una tubería perforada que nos va a permitir recoger todos los sólidos, sacarlos inmediatamente y no permitir que se vayan para el fondo y se nos acumulen en forma de lodos, y que por una deficiente purga continua, una purga de fondo, se nos vaya a quedar. Lo ideal siempre es tener una purga continua de superficie. Es mucho más eficiente concentrar o desconcentrar la caldera como tal. Aquí es un efecto de cómo se comporta la purga manual. Las purgas automáticas, ya sea manual o automática como por controlador, es mucho más estable, que vamos a tener ahorros significativos en términos de volumen de agua de purgas como tal. Esto es una purga continua, automática. Es un sensor que permite medir la conductividad en línea en todo momento, y él tendrá una apertura y un cierre de la válvula para controlarlo, esa conductividad. Recuerde que la conductividad dentro de la caldera máximo es 3500. Lo que les decía en un principio, parámetros que nosotros cogemos de la AMBA de los Estados Unidos, podemos recurrir a los parámetros que recomienda la ASME en términos de control. Eso va en función, estos parámetros que tenemos aquí en pantalla, es para calderas de baja presión, que es lo que mayor tenemos, pero calderas de media y alta presión, pues tienen otros parámetros específicos que debemos de cumplir como tal. Importantísimo, el monitoreo. Siempre nos dicen todo, lo que no se mide, no se controla, nos dice. De un buen monitoreo, de un buen seguimiento de cada una de las variables de control, será el éxito del tratamiento químico. No olvidando de un buen operador, de un buen mantenimiento, de una muy buena combustión. ¿Qué es lo ideal? Poder hacer toda esta medición de estas variables para tener un panorama claro, una visión global del comportamiento y un mejor análisis hacia las recomendaciones o a las sugerencias para mantener un tratamiento químico estable en términos de calidad, en términos de ahorros, en términos de costo por libra como tal. Durante todas las charlas hicimos mucho énfasis en los ahorros energéticos, calidad de agua, en términos de aumentar los ciclos de concentración, una muy buena combustión, una muy buena calibración, términos de calentamiento del agua. Por favor, calienten el agua, los ahorros son significativos como tal. Nosotros o su asesor con toda seguridad le dirá cómo lograr ese calentamiento de agua. Y
algo fundamental, los retornos de condensado. Recuerde que usted cuando produce vapor le cuesta un dinero y los condensados, siendo de muy buena calidad, muchas veces los tenemos que eliminar o botar. Hay que hacer inversiones hacia ese retorno de condensado. Eso es plata muy significativa que nos va a permitir llevar a todos estos ahorros como tal. No siendo más, agradeciéndoles a todos y cada uno su espacio, el acompañamiento de esta charla del webinar. Espero que haya sido de recordar, de ampliar conocimientos, de refrescarlos con todo su personal y esperemos encontrarnos en una próxima ocasión. Mil y mil gracias. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Todavía nos quedan unos minuticos. No sé si tienen alguna pregunta. Es el momento de hacer preguntas, comentarios y ponerlas pues en el chat. Aquí más que unas preguntas, Néstor, te quiero compartir unos comentarios que nos han hecho en el chat durante toda la charla. Claro que sí. Luis Alberto nos ha comentado varias cosas, que todo esto se deriva de un incremento de consumo en combustibles definitivamente. Santiago Jiménez nos dice que todas estas incrustaciones e impurezas se convierten en aislante en los tubos, disminuyendo la temperatura, aumentando el consumo de combustible, generando ineficiencia de la caldera. Sí, los comentarios siempre van enfocados y la parte donde más se va a resentir es el término del consumo de combustible. Después de lo que decíamos, el mayor porcentaje del ítem de la producción de vapor siempre será el combustible. Entonces, esa parte es la que más rápido se resiente como tal. Esos comentarios son válidos, muy acertados los que nos acaban de hacer. Listo, nos preguntan si es posible compartirles la presentación. Si Néstor no tiene ningún problema, podemos compartirla acá en la parte de archivos. Podemos compartirla. Y también pues la repetición del webinar va a estar disponible en un link que les va a llegar al correo más adelante. O también la presentación va a estar disponible en nuestros canales de YouTube, Unigas y Viagas. Acá nos van a hacer una pregunta. Es importante que operación tenga en cuenta siempre el tratamiento químico. Acá nos preguntan, gracias por compartir esta información tan importante. Quisiera por favor ampliar un poco la alternativa de utilizar la purga continua como calentamiento del agua de alimentación. Vale, claro, miren, uno lo que hace es coger la purga continua y llevarla a través de una tubería y meterla dentro del tanque de alimentación a través de un serpentín. No la podemos utilizar de forma directa. Recuerde que eso tiene alto contenido de sólidos. Si yo lo vuelvo a llevar al tanque, los sólidos volverían a la caldera, entonces sería un desastre. Habrá que diseñar un serpentín en función de su presión. ¿Qué temperatura tiene la purga continua? Para poder diseñar la longitud del serpentín para que usted le pueda aprovechar al máximo la temperatura. Usted lo puede, la temperatura de una caldera de 100 psi, a ese promedio, la temperatura promedio del agua antes de vaporizarse está alrededor de 175, 173 grados en promedio. Tiene desde 173 para poder bajar la temperatura y mantenerla a 90 grados. Hay que tener muy en cuenta, es el diseño del serpentín para poder aprovechar al máximo la temperatura de la purga continua. En ese caso, pues habrá que recurrir a las empresas de mantenimiento de calderas o una empresa experta en diseño de serpentines, que en el mercado los hay por todos lados de muy buena categoría y de muy buena calidad. También nos preguntan que al medir ciclos de concentración en base a cloruros, sílice y SDT, ¿con cuál de las tres tomar decisión para aumentar o disminuir purgas? Lo ideal es que la decisión se tome en función de los tres. ¿Por qué? Decimos ciclos de concentración por cloruros, porque es la única variable que entra a la caldera y vuelve y sale sin participar en las reacciones, a menos que los cloruros tengan altísimas concentraciones
y tienen que ser concentraciones mayores a 2000 ppm. Entonces, es una forma de saber realmente cuántos ciclos tengo. Pero hay que medir los ciclos de concentración por sílice o por sólidos suspendidos. Igualmente se pueden medir cuál de los dos es la limitante. Entonces, sobre esa base, tenemos que diseñar o debemos diseñar el régimen de purgas como tal. Pero la mejor forma, si usted va a calcular los ciclos de concentración por sólidos, diseñe la purga en función del balance de masa. En la presentación aparece la forma de calcularlo, es los sólidos que entren deben de salir. Entonces, el balance de masa le permite tener todos los sólidos, y va a tener una purga continua, o inclusive un diseño de purgas de fondo mucho más preciso, con ahorros en términos de purgas. También ya estamos compartiendo la presentación, ya se está compartiendo aquí para que la puedan descargar. También nos preguntan, en el momento de ciclos de concentración, ¿cuál es la variable principal? ¿La sílice, cloruros o conductividad? Bueno, de todas maneras, en términos de diseñar la purga continua, lo ideal siempre es que sea por la variable que restringe los ciclos de concentración. La mayoría de las veces es por sílice. Habría que analizar el agua de alimentación, compararla contra los parámetros de caldera y buscar la variable que le está limitando los ciclos de concentración. Esa es la variable con que usted debe trabajar para diseñar la purga continua o la purga de superficie, ya sea porque lo haga por balance de masa o lo haga por ciclos de concentración. En tema de ahorros de agua, ¿cómo podemos cuantificar esto con un inadecuado manejo de aguas de procesos e insumos químicos? Cuando yo voy a calcular el flujo másico de mi capacidad de caldera, inicialmente arrancamos con qué producción de vapor tiene usted. Recuerden que para yo calcular mi producción de vapor lo puedo hacer de varias formas. Una ya es teórica, diciendo que un caballo de fuerza de vapor nos produce 34.5 libras con un factor de corrección que normalmente es el 80%. Usted lo puede calcular con algo que nosotros llamamos factor de vaporización, que es verificando la presión y la temperatura del tanque de alimentación. Eso nos da un factor de vaporización. Ese factor de vaporización lo multiplica por los caballos y le da la producción de vapor mucho más acertada, más cercana a la realidad. Y la otra es que usted tenga un medidor de flujo de vapor como tal. Con base en ese flujo másico inicial, usted tiene que tener, lo ideal es que tenga un contador de agua que le mida el agua de reposición. Ojalá tenga un medidor o un contador de retornos de condensado. En el mercado los hay, contadores que permiten trabajar con temperaturas de 90, 93 grados sin ningún problema. Y usted cruza esa información y le puede permitir y decir cómo está su comportamiento másico. Y con base en eso, en esos valores, usted ya puede empezar a diseñar cómo puedo aumentar los ciclos de concentración en términos de calidad de agua. Y si yo subo los ciclos de concentración, me permite bajar el régimen de purgas y empiezo a tener ahorros de agua en términos de balance másico en la generación de vapor. Por términos de tiempo, nos vamos a ir ya con las dos últimas preguntas. La teoría dice que se mejora en 2% con tratamientos químicos la eficiencia de la caldera. ¿Cuál es su opinión? Me la repite, Juliana, que al principio no la escuché. La teoría dice que se mejora en 2% con tratamientos químicos la eficiencia de la caldera. ¿Cuál es su opinión? En términos de tratamientos químicos, lo que hace aumentar la eficiencia de las calderas es en términos de combustión, no en términos de tratamiento químico. Yo puedo tener muy buen tratamiento químico, pero la eficiencia en términos de rendimiento de la caldera, ya sea en producción de vapor o ya sea en términos de combustión, es el combustible y la temperatura del agua de alimentación. Esos dos factores hacen que la capacidad de generación de vapor y el rendimiento de combustible en términos de calidad son las dos variables que le permite a usted subir la capacidad de mejoramiento del comportamiento de generación de vapor en la caldera. Quería preguntar si se ha innovado en el material de la caldera. ¿Qué tan rígido es el uso del acero al carbón?
Bueno, todas las calderas siempre son hechas a acero al carbón. Dependiendo de la presión, hay unas especificaciones técnicas del acero al carbón para las presiones de media, alta presión. Hoy en día creo que serán construyéndose en acero al carbón con especificaciones en función de la presión de operación. O sea que la seguiremos viendo por el momento. No creo que haya una alternativa mejor que el acero al carbón en términos de especificaciones que sea el acero al carbón. La seguiremos viendo en acero al carbón por el momento. Ahora sí, vámonos con la última pregunta. Al evidenciar desincrustaciones al realizar las purgas de fondo, ¿lo tomamos como un buen síntoma del tratamiento que estamos haciendo o como una alerta de un problema mayor? Cuando yo estoy con mi tratamiento químico haciendo una desincrustación, de entrada es un beneficio, pero hay que buscar por qué se le está desincrustando la caldera. Si yo tengo una caldera incrustada y, por ejemplo, pongo un agua suavizada o pongo un suavizador, ese efecto de cambiar esa calidad de agua, en la mayoría de los casos, produce una desincrustación. ¿Sí? También hay métodos, formas de ir desincrustando la caldera en el tiempo, pero el hecho de desincrustar la caldera siempre será un beneficio para la caldera y eso le permitirá pues tener una vida útil mayor de la caldera como tal. Pero desde el punto de vista de desincrustación, ya sea en la operación o lo haga por una limpieza química, será un beneficio para la caldera como tal. Bueno, aquí cerramos nuestro webinar de tratamientos químicos en la generación de vapor. Le agradecemos a Néstor, muchísimas gracias por esta exposición, muchísimas gracias a todos los asistentes y no siendo más, les deseamos un excelente día. Gracias por todo tu apoyo. Esperamos que el webinar de tratamientos químicos en la generación de vapor haya sido de tu total agrado y provecho. Recuerda que puedes acceder a la repetición del webinar a través de un link que te llegará al correo más adelante. O también podrás encontrar la repetición en nuestros canales de YouTube Unigas Vidagas. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nosotros. Síguenos en LinkedIn como Empresas Gasco Unigas Vidagas. Y en YouTube los canales de Unigas y Vidagas. Te invitamos a escuchar nuestro podcast What, podcast que habla sobre energía de la región y los grandes retos que tenemos para hacer una transición hacia un modelo energético sostenible. Podrás encontrarlo en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas digitales. Síguenos en LinkedIn como Nova Química Colombia SAS y en Instagram como novaquímica.colombia.